En la década de 1930, la Unión Soviética estaba inmersa en un proceso de transformación radical. Bajo el liderazgo de Stalin, el país buscaba industrializarse a marchas forzadas y consolidar el control sobre su población. En este contexto, los denominados elementos socialmente perjudiciales, o kulaks, que incluían campesinos, mendigos, delincuentes menores y supuestos opositores al régimen, se convirtieron en el blanco de una amplia campaña de represión. Estos individuos eran arrestados arbitrariamente, etiquetados como enemigos del Estado y enviados a campos de trabajo o zonas de reasentamiento. La isla Nacino fue seleccionada como uno de estos asentamientos especiales. Con apenas 3 kilómetros de largo y 600 metros de ancho, era una porción de tierra inhóspita y desolada, sin infraestructura ni recursos. A pesar de ello, el 18 de mayo de 1933, cerca de 6.000 deportados fueron trasladados allí. La mayoría eran campesinos desposeídos y mendigos urbanos que habían sido arrestados durante redadas en Moscú y Leningrado. Muchos de ellos eran ancianos, mujeres y niños. El viaje hacia Nacino fue una pesadilla en sí misma. Hacinados en barcazas sin suficiente alimento ni agua, los deportados se enfrentaron condiciones inhumanas durante semanas. Para cuando llegaron a la isla, cientos ya habían muerto por enfermedades, inanición o abuso por parte de los guardias. Los que sobrevivieron desembarcaron en un lugar que no ofrecía nada. No había refugio, herramientas ni provisiones suficientes para sostener a una población tan numerosa. A los recién llegados se les entregaron sacos de harina como único alimento, pero sin utensilios para cocinar ni acceso a agua potable adecuada, muchos recurrieron a mezclar la harina con el agua del río. Esto provocó una ola de enfermedades intestinales. En pocos días, las muertes comenzaron a multiplicarse. Los cuerpos de los fallecidos se acumulaban rápidamente, creando un ambiente de desesperación y miedo. La situación en la isla se deterioró con una rapidez escalofriante. Sin estructura ni liderazgo, la sobrevivencia se volvió una cuestión de fuerza bruta. Los más fuertes formaron bandas que dominaban los escasos recursos y aterrorizaban a los débiles. Las disputas por comida y refugio a menudo terminaban en violencia mortal. A medida que el hambre se volvió insoportable, algunos comenzaron a recurrir al canibalismo. Los testimonios de los pocos sobrevivientes narran escenas de horror indescriptible. Una joven fue atacada por un grupo de hombres que la mataron y devoraron. Otros relatos hablan de prisioneros que mutilaban a los más débiles mientras aún estaban con vida para consumir su carne. Los guardias armados y teóricamente encargados de mantener el orden miraban con indiferencia o incluso participaban en la explotación de los deportados, intercambiando migajas de pan por objetos de valor o favores. En pocas semanas, la población de la isla se redujo drásticamente. De los aproximadamente 6.000 deportados iniciales, menos de 2.000 sobrevivieron al infierno de Nacino. La mayoría de estos estaban tan debilitados que muchos murieron poco después de ser rescatados. Los informes oficiales soviéticos, aunque sesgados, reconocieron el fracaso del experimento y describieron las condiciones en la isla como inhumanas. La tragedia de Nacino fue cubierta por un manto de silencio durante décadas. Solo después del colapso de la Unión Soviética, en 1991, salieron a la luz documentos y testimonios que revelaron la magnitud del horror. Estos materiales incluyen informes de una investigación oficial realizada en 1933, que describía con detalle el canibalismo y las condiciones extremas en la isla. Hoy, la historia de la isla Nacino es un recordatorio sombrío de los excesos y la brutalidad del totalitarismo. Es un testimonio de lo que ocurre cuando se despoja a las personas de su humanidad y se las reduce a simples instrumentos en un sistema despiadado. Aunque la isla en sí permanece como un lugar remoto y olvidado, su memoria vive en los relatos de los sobrevivientes y en los archivos que documentan este oscuro episodio de la historia. Nacino no es solo una advertencia del pasado, sino también un llamado a reflexionar sobre el costo humano de la indiferencia, la represión y la deshumanización.